Paula, muy buenos días, ¿cómo estás? Delfina y Julián te saludan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy contentos de celebrar este nuevo 17 de octubre, este año sí, en las calles y no en el auto, no en ese 17 de octubre Sí, raros totalmente. que nos tocaron vivir durante la pandemia. Bueno, Y es que fueron muchos, alguno raro tenía que haber. sí, contanos qué significa para vos como historiadora, como experta en estos temas, el 17 de octubre y qué relevancia tiene justamente en nuestra historia. Bueno, mira, si con permiso de ustedes, a mí me gustaría un poco Ujú. tomar la palabra para salir un poco, ¿no?, de la extrema centralidad que termina adquiriendo la efeméride, ¿no? Sí. Sobre todo en torno a la figura de Perón y al lugar que ocupa la movilización del 17 en la autoconstrucción de la imagen y de la Ujú. narrativa y de la identidad del peronismo, ¿no? Entonces, me parece que está bueno poder pensar sobre todo sobre dos puntos que Sí. quizás no hay que dejar de seguir remarcando. El primero es tener en cuenta la suprema centralidad de la movilización de los sectores populares en el 17, Ujú. ¿no? Y en este sentido, yo creo que la figura de Perón justamente se eleva en el sentido de terminar siendo referente de algo más extenso y algo más abarcador, ¿no? Que es darse en el marco de este lenguaje de derechos y conquistas, que en definitiva lo que ponía en el centro de la discusión eran las formas de vida y de trabajo de los trabajadores, la rediscusión de eso Ujú. y de cuáles eran hasta ese momento e iban a ser desde entonces los ámbitos legítimos de su participación. Entonces, de alguna manera movilizarse por la liberación de Perón, me parece, era considerar irreversibles avances tangibles que se habían visto durante esos años, ¿no? Entre el 43 y el 45 específicamente. Con lo cual, Perón, ¿no?, más allá de sus Sí. habilidades políticas, de sus dotes de estadista, de su visión, de sus discursos, de sus proyectos personales, políticos, estatales, termina expresando una experiencia estatal más fuerte. Y a mí eso me parece fundamental, ¿no? Porque entre el 43 y el 45 lo que hay ahí Sí. es que desde los ámbitos sindicales y desde los espacios de trabajo se empieza a vivir el Estado de otra manera. Y eso me parece que es algo Bien. que no podemos perder de vista en el contexto y en la coyuntura que estamos atravesando, ¿no? Ahora, previo al 17, ¿había habido alguna movilización de esas características por parte de sectores populares en defensa de estos derechos que vos bien nombrás? De esas dimensiones, ahí hay una discusión, digamos, en la historiografía, digamos, Ujú. profesional, hay muchos debates sobre esa cuestión, Bien. algunos, imagínate que la historiografía sobre el peronismo, uno de sus nudos centrales es el debate sobre las rupturas y las continuidades, ¿no? O sea, están los que subrayan las continuidades, los que subrayan las rupturas y así sucesivamente, y eso Eso nos sigue pasando hoy en día igual, no te preocupes. exactamente, pero sobre todo, por supuesto que, a ver, hay algo que distingue al peronismo de otros movimientos con ciertos grados de similaridad, sobre todo en América Latina, que es que el nivel de organización sobre todo de la clase obrera, previa al peronismo, era muy alto, y esto le da Exacto. una tónica muy distinta al peronismo, ¿no? Ujú. Respecto de, por ejemplo, el varguismo o el cardenismo, ¿no? O sea, Bien. como para pensar elementos comparativos. Con lo cual, lo que vos podés tener es que tenías una clase obrera con altos niveles de organización para Sí. ese momento, pero ahí el 17 de octubre de alguna manera condensa lo que los historiadores y las historiadoras llamamos como una especie de Aleph, ¿no? Porque en ese momento se condensan la aceleración de los tiempos históricos, ¿no? Del tiempo corto, del tiempo político, el tiempo de las decisiones, ¿no? Con Sí. el tiempo de las estructuras. Es ese tiempo largo, Ah, sordo, que a veces pasa bien. desapercibido. Y en definitiva ahí tenés una mezcla de la movilización del 17, es una mezcla de espontaneidad y de Sí. organización también, porque la CGT tuvo su rol, ¿no? Sus discusiones internas Sí. en esta semana que Perón está detenido, sus indecisiones, ¿no? Y finalmente es cuando logra acordar, convocar la huelga general del 18, que es rebasada, ¿no?, por las bases, y la movilización se adelanta
y se da el 17. Entonces se da una combinación ahí de factores que es difícil encontrar todo el tiempo en los procesos históricos. Eso es lo lindo, eso es lo emotivo, ¿no? Eso es lo que realmente marca también un poco la insistencia del peronismo, ¿no? Para mí el peronismo hay que verlo siempre desde abajo, porque ese es el secreto de supervivencia. Paula, Julián te saluda. Me quedo ¿Cómo andas? Bien, y vos, me quedo con lo que mencionabas a lo último y quería ahondar un poco acerca de eso, de ese famoso llamamiento de la CGT al paro el 18 y que las bases lo sobrepasan. En ese sobrepasamiento, esto que vos bien decías, esta diferencia de los tiempos, se genera esa síntesis de que las bases se imponen sobre la dirigencia y se manifiestan de por sí, o esa tensión ya se venía con anterioridad y había una tensión entre las bases y la dirigencia que se encuentra vehiculizada en el 17 de octubre diciendo las bases, bueno, basta, avanzamos y vamos hacia la Plaza de Mayo. ¿Vos cómo ves esa tensión que hubo en función de manifestación del deseo de la liberación de Perón? Mira, no es una pregunta que tenga una sola respuesta, ¿no? Viste que están los hechos y están las interpretaciones, pero claro, me parece que ahí hay realmente una situación muy original, que es que para entenderla hay que un poco pensar qué había pasado en el Estado esos años, ¿no? En los años previos. Y de alguna manera yo creo que el momento, porque muchas veces se toma el 17 de octubre, ¿no? Como tiene una potencia tal, la fecha, la movilización como hito, ¿no? Como mito de origen, sí, que a veces queda como más en un segundo plano, cómo se cocina todo eso, cómo se gesta. Y ahí tiene que ver un rol fundamental la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por eso les decía hace un ratito que acá había habido más estados antes, claro, ¿no? Y una experiencia más extendida del Estado para sectores que hasta ese momento no la habían experimentado como tal. O sea, ustedes piensen que hasta el 43, en la estructura del Poder Ejecutivo había un Departamento Nacional de Trabajo que tenía menos de 50 trabajadores, ¿no? Entonces, por supuesto que había otros organismos que se ocupaban de la cuestión social y de la cuestión obrera, pero que estaban dispersos en diferentes ministerios, en diferentes secretarías, en diferentes niveles de gobierno. Entonces la creación de la Secretaría, lo que gesta, es un espacio estatal donde se da una serie de diálogos, sí, donde los dirigentes sindicales se acercan, pero no solamente, ¿no? Y están dialogando, intercambiando y también peleándose, ¿sí? O sea, parte de las élites militares que acompañaron a Perón, viejos funcionarios del departamento, ¿sí? Donde se empieza a gestar con experiencia en la organización sindical. Se empieza a gestar un poco el corporativismo. Para los sindicatos y para la clase obrera había un momento de tensión en, bueno, vamos a salir a bancar a Perón y vamos a quedar pegados acá si esto sale mal. Claro. Y ese es un poco el temor en las discusiones de la previas a la convocatoria de la huelga general de la CGT. Eso era clave, porque si salía mal, también se la estaban jugando estos referentes sindicales que habían estado en diálogo con Perón, pero que por ahí no querían quedar muy pegados. No nos olvidemos que esto empieza en un gobierno militar, y eso tuvo sus tensiones. Claro. Y para la clase obrera también las tenía, ¿no? Nosotros lo miramos con el diario del lunes y vemos que ahí se estaba gestando otra cosa. Pero si nos ponemos en el lugar de los sujetos, ¿sí? En un momento donde se está peleando en el medio de la Segunda Guerra Mundial, sentarse a negociar con un miembro de un gobierno que había nacido un golpe militar, por más que el golpe militar tuviera diferentes alas y opiniones y proyectos y demás, tenía sus problemas para un dirigente de origen obrero y de naturaleza obrera. Entonces ahí se pone en tensión un poco, y eso, ¿no? Y ahí yo les decía, por eso la importancia de los tiempos políticos, porque si terminara decidiendo que sí se iba a votar la huelga, bueno, podría haber sucedido que no. Claro. Y sin embargo así fue, y eso también marcaba, digamos, que en definitiva la espontaneidad venga dada porque la gente se anima, ahora que la CGT ya se lanzó al sí, digamos, al sí vamos para allá, se adelanta, también está diciendo que ahí había un pulso de base que bueno, que se leyó bien en ese momento. Claro, ¿no?
la y que hay decisión... que volver a leer, ¿no? O a releer. Sí. En una coyuntura tan complicada como la que estamos pasando, me parece. La decisión de la dirigencia fue acertada y envalentonó la pulsión de las bases. Sí, y fue acertada. A ver, acertada o no acertada. Acertada porque sabemos lo que pasó después, ¿no? Claro, pero en sí, ese sí. momento había mucho en juego, digamos. Claro. Podía salir mal. Ustedes piensen que para un montón de gente, Perón en ese momento era un muerto político. Podía salir mal. Sí. No, igual es interesante la reflexión que haces de lo militar. El otro día escuchaba una entrevista a Corach, que ahora está medio de moda con esto de revisar también los 90, y resaltaba esto de, bueno, uno... me parecía interesante porque decía que él había estado en la vuelta de Perón en Ezeiza y decía, bueno, muchos militantes ahí queríamos creer que Perón era algo que no era. Y Perón era un militar y le molestaba el desorden, ¿no? Y me parece interesante porque lo que pasa un poco con los mitos políticos y con la construcción del movimiento que hacemos es que, claro, también uno quiere poner en el líder un montón de cosas que a veces no es, o que a veces hacemos interpretaciones a piacere, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces también es interesante lo que aportás en cuanto a, bueno, venía de un gobierno, de un golpe militar, y eso también era Perón, ¿no? Sí, y es que justamente, digo, a mí me parece que si el peronismo sigue entre nosotros y entre nosotras, y por más que todo el mundo se muera de ganas de dictarle el acta de defunción cada 5 años, es justamente porque fue más que lo que podía pensar, considerar, articular el propio Perón. Claro. Justamente si uno ve todo, digamos, lo que generó, de qué manera los sectores populares entendieron la identidad peronista, cómo la vivieron, cómo la experimentaron, capaz que eran tipos y tipas que no habían leído los manuales de conducción política, ¿se entiende? Sí. Pero tenían otra experiencia del peronismo. El peronismo para esa gente terminaba siendo eso, que tenía que ver con acceder a nuevos espacios en el Estado. O sea, ustedes, no sé si saben, pero supongo que sí. O sea, Perón, por ejemplo, una de las cosas que hace cuando gana las elecciones del 46, había toda una discusión de quién iba a ocupar el área de trabajo y previsión, que había sido casi la cuna del peronismo. Y pone a un obrero el vidrio. Entonces, que por primera vez pudiera llegar un obrero manual, sin estudios profesionalizantes, digamos, a un ministerio, era muy potente simbólicamente. Claro. Y eso también se expresaba socialmente. O sea, había cambios en el rostro humano del Estado que también se veían y se empezaban a ver en la sociedad civil, digamos. Y en definitiva, la potencia del peronismo es esa. Por eso, nada, esto ya es más personal, digamos, pero tenemos que ser más que el amor vence al odio, ¿no? Porque está en juego la lucha redistributiva, está en juego que las personas puedan seguir teniendo esa experiencia de nuevos consumos, de acceso a nuevos derechos, de tener otro lugar en la sociedad. Paula. Entonces, bueno, me parece que la pervivencia del peronismo es esa potencia que excedió siempre a Perón, siempre, desde el origen. Paula, vos hablabas recién de poner en contexto la situación de la dirigencia sindical y lo difícil que era en el momento tomar la decisión por el contexto histórico y político que se estaba viviendo. Ahora, yo bien te quería preguntar también, Perón era parte del gobierno militar. ¿Cuál era la situación dentro de la élite militar? ¿Cómo era la situación? Porque me imagino que esa tensión que se da, en la cual vuelve Perón después de la isla Martín García, después de la movilización, genera una tensión dentro de la cúpula militares que habría algunos que estaban de acuerdo y otros en contra. Entonces, decir que Perón también había gestado también una adhesión dentro de la élite militar, ¿verdad? ¿O cómo es eso? Y aparte, piensen que el propio gobierno del 43 tiene internas respecto de una serie de cuestiones que tienen que ver desde cómo se va a establecer la relación con nuevos sectores sociales, cómo tiene que funcionar el Estado, qué rol iba a tener la Argentina en la Segunda Guerra. Digo, todos esos tópicos, entre otros muchos, dividen, ¿no?, a aquellos militares que protagonizan el golpe del 43. De alguna manera hacen falta unos cuantos debates para que llegue a controlar un poco la situación el grupo de Perón,
¿no? De la mano de Farrell, bueno, un tipo como Mercante, que termina siendo la mano derecha de él, pero también todos esos alineamientos terminan funcionando de alguna manera como son los que cuidan las espaldas de Perón, ¿no? Durante todos esos años de tensiones constantes y de debates constantes. Lo que pasa es que el gobierno militar en el 45, y esto es una reivindicación total, digamos, lean el 45 de Félix Luna, que es un librazo además, sobre todo para lo que es reconstrucción, ¿no? Más fáctica y de todas cuestiones de datos y de detalle, digamos. El 45 es un momento donde el gobierno militar está retrocediendo en chancletas. Claro. ¿No? O sea, vos tenés ahí un momento que ya la oposición pasa a pedirle a que le entregue directamente el mando a la Corte Suprema, ¿no? Entonces ahí también los militares se están ajustando el cinturón, están viendo qué pasa, ¿no? Entonces nadie se anima a reposar sobre Perón, sobre todo por todo este problema que había habido ya en el 44-45, digamos, las patronales consideran que es Perón y la Secretaría los que activan las demandas de la clase obrera. Claro. ¿No? Como si la clase obrera no tuviera conciencia de sus propias demandas, ¿no? Culpan a la Secretaría de avivar a la clase obrera, de volverla más demandante, de volverla más combativa, de abandonar la deferencia, ¿no? Entonces ahí es donde el gobierno militar dice, bueno, acá tenemos un problema, y le sueltan la mano. Claro. Y Bueno, después, vienen, después del 17 de octubre obviamente vienen los realineamientos, todos esos meses posteriores al 17 son de realineamientos voraces, ¿no? A un tiempo velocísimo. Y súper interesante, Paula. Me queda la última pregunta para ir cerrando, de algo que también se habla mucho, que es el rol de Eva Perón en el 45, en ese 17 de octubre. Mira, está, ya sobre todo, yo no soy una biógrafa de Eva, ni mucho menos, pero yo te diría que en los historiadores, las historiadoras, los trabajos que hay bastante consenso en esta idea de que en realidad la Eva política es posterior a octubre del 45, ¿no? Sobre todo las descripciones, los relatos, las biografías más reconocidas de Eva, muestran una Eva preocupada sobre todo por ayudar a Perón. Bien. ¿No? Que era su pareja. Sí, tal cual, en su rol de pareja. Y posterior a eso, sí, una Eva que empieza a formarse más, a formarse más, porque ya había sido dirigente sindical, etcétera, pero empieza a interiorizarse de otros asuntos y que va a estar como de alguna manera custodiando, diría yo, el área de trabajo y previsión de manera informal. Exacto. ¿No? Porque así como les decía, que el secretario que se selecciona era del Sindicato del Vidrio, que era José María Freire, en uno de los despachos centrales de la Secretaría trabaja y funciona la oficina de Eva. Claro. ¿No? Entonces Eva ahí también cumple un poco un rol de reactualización de todos esos lazos cotidianos, efervescentes, que habían acompañado la gestión de la Secretaría en los primeros años, pero porque estaba directamente Perón y Mercante sentados ahí, ¿no? Claro. De manera muy activa. Bueno, ellos que saltan hacia otras posiciones, obviamente Perón como presidente, Mercante como gobernador de Buenos Aires, ahí tuvo un recambio en el personal de la Secretaría, y Eva empieza a estar ahí como el ojo, ¿no? El ojo y la mano. Sí, como la... sí, regente. Sí, a ver, y además también hay todo un tema, ¿no? Obviamente todo esto tiene que ver también con cómo se fortalece el poder del Estado, cómo se repiensan. Ustedes que también, vos que estuviste en la gestión, no todo el mundo que piensa que gestionar es una pavada. Ay, no. Gestionar es dificilísimo, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con las estructuras que tenés, con las personas que tenés, con cómo están pensadas los procedimientos, cómo se construye política pública. Bueno, todo eso es muy difícil de hacer. Y Eva, de alguna manera, por un lado, se da todo este proceso de reajuste y de fortalecimiento de las capacidades estatales en el área de trabajo,
Y Eva también es la que tiene el camino corto. Por ejemplo, cuando vos ves, no sé, algunos expedientes de negociación colectiva, Sí. capaz que te encontrás en el medio de todos los legajos con un sindicato que directamente le manda una carta a Eva como diciendo, Basta. che, dale, danos una mano acá, Claro, ¿no? Destrabemos esto, ¿no? Claro. Esta interpelación que también sabemos que en el Estado existe. O sea, obvio. existe obvio. y es parte. Bueno, Así que, Paula, bueno, muy interesante. Me quedo con la idea de que el 17 de octubre es ese peronismo que rebalsa y que hay que mirarlo por las bases también para entenderlo. totalmente, sí. Por lo menos eso creo. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Muy interesante la interpretación y el aporte sobre qué fue ese 17 de octubre de 1945. Esperemos que la historia se siga leyendo así, como ese peronismo que está en las bases, que rebalsa y que pone sobre todo las necesidades del pueblo por encima de todo. Ojalá que sí, espero que sí. Les mando un abrazo y gracias por contactarse y por interesarse. No, por favor, gracias a vos y te estaremos contactando seguramente en una próxima ocasión. Dale, un abrazo. Otro, hasta luego. Pasaba Paula Luciani acá, por Esto No Es Joda, historiadora, experta en el primer peronismo.